Como algo previo a la introducción a la programación orientada a objetos, vamos a ver el concepto de clase. No tanto el concepto, sino que vamos a ver algunos de los términos básicos de las creaciones de clases. Una clase podemos definirla como un nuevo tipo de dato creado por un usuario. ¿Cómo así un nuevo tipo de dato? Un tipo de dato, digamos un entero, un string. Aparte de poder asignarle en una variable, digamos, algún número, nosotros un tipo de dato como entero muchas veces trae dentro de sí mismo propiedades y métodos. Una clase es un tipo de dato o un objeto que puede contener ciertas propiedades y métodos que pueden definir su comportamiento. Nosotros, digamos, podemos definirlo como la programación orientada a objetos lo que busca es crear objetos lógicos que se comporten como objetos de la vida real. Nosotros podríamos crear una clase llamada persona cuya propiedad es un nombre, porque una persona tiene un nombre, también tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento, esas serían sus propiedades. Y también tiene métodos o funciones. En este caso, dentro de las clases ya no se llaman funciones, sino que se llaman métodos, aunque realmente al final vienen a ser lo mismo, pero es nada más para diferenciar el contexto de donde se está aplicando. Y uno de los métodos o funciones que puede tener una persona es como caminar, correr, comer, cosas así. Puede hacer una persona cualquier acción que puede realizar. Entonces vamos a crear primero una clase bien sencilla. Vamos a escribir aquí mi clase.php. Así que ahora vamos a crear nuestra clase. Vamos a abrir el PHP y voy a escribir la palabra clase. Seguido de eso yo voy a escribir el nombre que le voy a asignar a mi clase, que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Le voy a poner acá mi primera clase. En este caso yo no voy a crear una clase en específico para un solo objeto, referenciándome a un solo contexto de crear una clase llamada persona. En este caso, en esta clase yo voy a incluir métodos para realizar sumas, restas, para poder leer o asignar algún dato a una variable. Realmente acá no voy a crear una clase para algo en específico. Así que voy a escribir class y aquí voy a abrir y cerrar corchetes. Entonces, este, para empezar yo puedo definir variables acá que van a poder ser utilizadas dentro de cualquiera de los métodos que yo incluya acá, o también pueden ser variables que pueden ser leídas externamente cuando yo haya llamado la clase. Existen tres o cuatro formas de declarar una variable. Primero tengo las variables públicas. Las variables públicas pueden ser leídas y se les puede asignar un valor externamente. Si yo lo llamo dentro de otro script PHP y hago una instancia de esta clase, este valor yo lo puedo leer y puedo asignarle uno nuevo. En este caso le voy a poner acá public nombre. Y aquí yo le puedo poner algún valor inicial o simplemente ponerle null. Tengo otro tipo que puedo ponerle que es private. Private lo que me dice es que esta variable solamente puede ser leída o asignada a un nuevo valor, pero solamente dentro de la clase, no puede ser leída externamente, solamente dentro de la clase. Entonces le voy a poner aquí, digamos, valor oculto. No, simplemente le voy a poner aquí MySQL, digamos algún archivo de conexión, para que solamente sea leído externamente. Bueno, le voy a poner aquí apellidos mejor. Digamos, el nombre puede ser leído externamente e internamente, pero el apellido solamente puede ser leído internamente. También tengo otro tipo de valor que yo le puedo asignar a una variable, que es static. Static lo voy a poner aquí, digamos, pi le voy a poner. Le voy a poner un valor de 3.1416. La variable estática lo que me permite es que yo voy a poder llamar
esta variable sin necesidad de instanciar la clase. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a escribir mi primera clase, dos puntos, pi. De esa manera yo voy a poder llamar mi variable sin necesidad de yo tener que instanciar la clase escribiendo lo siguiente. Digamos aquí, clase igual new mi primera clase. Yo la voy a poder llamar siempre de esta manera. Y estas son las tres formas de poder definir una variable. Así que algo más que nosotros podemos hacer dentro de una clase. Dentro de toda clase existe una función que se ejecuta cuando se declara una clase, que es el constructor. El constructor es el primer método que se llama cuando se instancia una clase. Antes de en PHP una función constructora se podía hacer de la siguiente manera: function mi primera clase. El constructor, si nosotros queríamos una función con el mismo nombre de la clase, esa iba a ser mi función constructora, pero ahora ya no se hace de esta manera. En muchos lenguajes de programación se hace así, como en Java y creo que en C#, bueno, en varios lenguajes se hace de esta manera. En este caso, dentro de PHP se hace con la palabra reservada construct, y esa va a ser la primera función que se va a ejecutar cuando se llame. Entonces en este caso también puede recibir variables. Cuando yo instancie la clase puede recibir algún valor, digamos nombre y apellido. Le voy a asignar un valor cuando yo lo vaya a llamar. En este caso this nombre, para referenciarme a esta variable, va a ser igual a nombre, al valor que yo voy a recibir acá. Y this apellidos va a ser igual a apellidos. En este caso le voy a poner nombres mejor, en plural. En este caso este ya tiene un valor asignado. Entonces así yo le puedo asignar un valor. Ahora voy a crear una, en este caso como la variable esta pública la puedo leer y escribir externamente, pero la de apellidos no, porque es privada. Entonces si yo quiero leer este valor, si yo quiero que sea posible poder leerla externamente, tendría que crear algún método que me permita poder hacerlo. O si no, esto simplemente lo puedo utilizar internamente. Por ejemplo, si yo quiero definir aquí algún valor que no quiero que sea cambiado, solamente sea interno, lo puedo hacer de esta manera. Pero si yo quiero leer este valor externamente, puedo hacer una función llamada public. Bueno, los métodos los puedo definir por públicos y privados también. Si yo quiero que sea leído externamente o no, le doy public function, digamos get apellido, para poder leer el apellido. Entonces voy a hacer simplemente un return this apellidos. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a crear una variable pública llamada getApellidos que me va a permitir poder obtener el valor de esta variable. Entonces le doy return this apellido y me va a devolver el valor que se encuentra acá. Y si yo quiero asignarle un valor a este, voy a crear una variable, una función llamada public function set apellidos, y voy a recibir como parámetro los apellidos. Y entonces voy a escribir acá this apellidos va a ser igual a apellidos. En el caso de las variables privadas, esta es la única forma de poder asignarle un valor externamente, si yo creo una función que me permita hacer eso. En el caso de la variable pública, yo no necesito hacer esto, porque yo ya lo puedo asignar automáticamente, porque tengo el permiso de poder hacerlo, porque es una variable pública. Voy a hacer también un método para poder realizar alguna suma, o voy a sacar mejor lo que es para el factorial. Entonces yo voy a crear una variable aquí, public function get factorial. Entonces lo que voy a hacer aquí, simplemente voy a recibir el número, y simplemente voy a crear, en este caso voy a crear una función privada que me va a hacer el cálculo. En este caso get factorial simplemente me va a retornar el factorial. Entonces voy a crear luego una función llamada calcular. Bueno, en este caso se va a hacer return this calcular factorial,
y voy a poner aquí el número. Ahora voy a crear una función privada, private function, calcular factorial. En este caso va a recibir el número. En este caso voy a crear mi función privada para poder capturarlo. Entonces voy a poner aquí factorial igual a 0. A ver si no me confundo. Para poder capturar factorial sería multiplicar cada uno de los números. Entonces sería for i igual a, sería número a número menor o igual a, no siempre y cuando sea mayor o igual a, bueno, mayor a 0, y menos menos, creo que así sería, pero no estarme confundiendo. Entonces factorial va a ser igual a más igual, sería número, no sería i, aquí sería i. Aquí no sería acá. Factorial sería igual a i por, no sería, si es 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Bueno, perdón, me estaba confundiendo. Aquí factorial tendría que ser 1 y tendría que ser igual a 1. Y mientras i sea menor o igual que el número, entonces voy incrementando el valor de i más más. Entonces factorial va a ser igual a, lo voy a poner aquí, a factorial más factorial por i. Entonces con esta fórmula yo voy a capturar lo que es el factorial. Entonces voy a retornar aquí factorial. Entonces aquí voy a llamar la variable, la función privada para poder capturar este valor. Ahora que ya tengo aquí mi clase creada, nuestra primera clase, voy a crear un archivo index.php para poder instanciarla. Entonces a mí me gusta más utilizar require para poder llamar clase, porque si la clase no existe, entonces se va a detener la ejecución del código. Si lo hago con include, me va a mostrar un mensaje de que la clase no pudo ser llamada, que hay un error en la clase o no fue encontrada, pero el código se va a seguir ejecutando. Es la diferencia que hay entre require e include. De ahí por lo demás funcionan de la misma manera, solo que require maneja errores e include, bueno, require simplemente detiene la ejecución del código si hay errores, e include simplemente muestra un mensaje de error pero continúa con la ejecución de lo demás de código. Así que aquí ya he llamado mi archivo. Ahora para instanciarlo, que sería crear el objeto acá, simplemente voy a crear aquí una variable llamada clase, va a ser igual a new y el nombre de la clase que tengo acá, que es mi primera clase. Entonces aquí ya la tengo instanciado, pero resulta que recibe parámetros, así que voy a asignarle unos valores. Voy a poner aquí José Fuentes. Si yo no escribo estos valores me va a generar un error. Si yo no los escribo, aquí me está mostrando un error de que no he enviado los parámetros al constructor. Si yo lo pongo acá, entonces no me muestra nada. Ahora para poder llamar cada uno de los valores de los métodos, simplemente voy a hacer lo siguiente. Bueno, ahora para llamar a la variable pública simplemente escribo lo siguiente: llamo mi objeto y escribo nombres. Voy a escribir aquí un eco y voy a poder ver el nombre, que es José, pero en el caso de apellidos no lo voy a poder llamar porque es una variable privada. Aquí me dice no puedo acceder a la propiedad privada de mi primera clase. No puedo acceder. Para poder obtener el nombre tendría que utilizar el método que se encuentra ahí, que es getApellidos, que es el único que me devuelve ese valor. Y acá tengo el de fuentes. Si yo quiero asignarle un nuevo valor a nombre, simplemente escribo clase nombres, va a ser igual a Carlos.
Y si yo escribo, y si yo lo llamo acá, le doy clase nombres, me va a mostrar el nombre de Carlos. Acá lo tengo, Carlos. Y en el caso del apellido, no voy a poder asignarle un valor porque es una variable privada. Apellidos va a ser igual a Guevara. Aquí también me va a mostrar un error porque no puedo acceder a esa variable. Si yo quiero asignarle un valor, por eso he hecho un método llamado setApellidos para poder asignarlos. Así que clase setApellidos. Y aquí voy a poner Guevara. Echo clase get apellidos. Entonces ya voy a asignarle el nuevo valor que es Guevara. En el caso de la variable estática pi, voy a escribir aquí echo clase pi. Entonces aquí ya no puedo acceder porque es una variable estática. No la puedo instanciar de esta manera. Entonces en este caso, para poder llamarla, tengo que escribir aquí mi primera clase pi. Bueno, tengo que escribir así $9. Pensé que no se escribía. Porque unos lenguajes de programación, bueno, como otros lenguajes de programación no lleva así $9. Entonces es la única manera de poder acceder a lo que es esa variable. No es necesario instanciar la clase para poder hacerlo. Al contrario de estas otras, que sí es necesario poderlas instanciar. Algo más que nosotros podemos hacer es crear más instancias de esta clase. No nos limitamos a simplemente crear una. Yo puedo crear aquí otra llamada clase 2 y voy a llamar new mi primera clase y yo puedo llamar otro valor, digamos Pedro Celaya, y tengo mis dos objetos instanciados. Aquí no me va a generar ningún error. Entonces cada quien va a tener una propiedad diferente. Le doy echo clase nombres y echo clase 2 nombres. Cada quien va a tener un nombre diferente. Tenemos José y tenemos Pedro también. Yo puedo hacer un print r a clase y podemos ver acá cada uno de los valores que se encuentran acá. Pues simplemente puedo ver las variables que se encuentran acá. Tengo la variable nombres, la variable apellidos, que en este caso es privada. Igual si yo veo la clase 2, aquí puedo ver cada uno de los datos. Entonces aquí ya hemos creado nuestra primera clase y hemos empezado a ver algunos de los conceptos. Quizá el más importante de todos es lo que es el constructor, de que lo entiendan, que el constructor siempre va a ser la primera función que se va a llamar dentro de una clase. No es obligatoria de que si nosotros no vamos a inicializar nada, no es necesario llamar al constructor. Así que si yo no quiero inicializar estos valores, simplemente no escribo nada y no hay ningún problema. Hay quienes lo escriben, simplemente lo dejan así sin hacer nada y eso no tiene ningún sentido porque igual no hace nada. Y bueno, ya en otro video vamos a empezar a ver unos conceptos sobre la programación orientada a objetos. Así que estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal.